Empezamos cuando quieras, Emilce. Muchas gracias. La artista se fue antes de que le pueda dar las gracias. Es un honor para mí que alguien tan joven haya hecho esta intervención maravillosa. Sobre todo, como dice la encíclica Laudato Si, porque todo está conectado. Y ahora voy a hablar un poquito de eso. Quiero agradecer a esta Casa de Espiritualidad, San Felipe Neri, que me ha invitado a la ciudad de Barcelona, a ustedes, en representación de esta ciudad tan bonita, en la que apenas estoy hace 24 horas, pero realmente es maravillosa, es una bonita ciudad. Veo que hay una vida cultural muy activa, muy importante, y muy agradecida de que todos ustedes estén aquí una tarde de Domingo de Ramos. Espero que podamos tener un buen intercambio, incluso con el profesor luego y con ustedes también. Como me presentó Luis, yo trabajo en la Curia Romana, en la Santa Sede. El Papa Francisco me ha nombrado secretario y me ocupo de América Latina. Pero también de poner en diálogo a América Latina con otros continentes, con Norteamérica, en el diálogo norte-sur, y con África, en el diálogo sur-global. Yo vengo de la academia, así que el trabajo que hago para este diálogo es a través de las universidades, como actores importantes de esta nueva economía, de este nuevo proceso, y también con los movimientos populares, con los sindicatos, con las cámaras de empresarios. Ese es mi background, y además de ser teólogo, entonces lo que voy a contar es un poco a partir de mi visión, de la teología, pero también de lo concreto. Toda esta introducción que hago es para quizás contextualizar de lo que voy a hablar. Voy a tomar el tiempo para no excederme. Porque en América Latina, que es donde por primera vez se hace carne el Concilio Vaticano II, hoy se abre una nueva disputa en torno a eso, se sigue el método ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver la realidad primero, después discernir esa realidad a partir del Evangelio y luego tomar una decisión, actuar. El Papa llama eso concretezza. Dice todo el tiempo, quiero concretezza. Y ese es el modo en que nos formamos los intelectuales en América Latina. Es un trabajo permanente que va de la academia al territorio, del territorio a la academia. Entonces nuestro estudio, nuestros papers y nuestro trabajo en la sociedad siempre es un trabajo de compromiso y que tiene como punto de partida la realidad. Así lo llamó la filosofía y la teología de la liberación. El punto de partida es la realidad. Por lo tanto, no se puede hablar de Laudato Si si permanentemente no hacemos referencia a la realidad. ¿Por qué Laudato Si? Bueno, para comprender Laudato Si, me parece que es interesante ubicarla en todo el magisterio social del Papa Francisco. Un Papa latinoamericano, un Papa jesuita, y un Papa con un gran conocimiento del territorio, lo cual es una novedad para la Curia Romana, ¿no? Es una persona que viene del trabajo en las periferias, en los territorios. Y él, su primer documento, que es Evangelii Gaudium, una exhortación, ahí planta lo que va a ser su programa pontificio. Y ahí es donde dice algo muy fuerte, y es: esta economía mata. Bueno, es algo inesperado, ¿no? Porque hay temas que lo políticamente correcto es no tocarlos, no hablar tangencialmente. Entonces, cuando el Papa dice esta economía mata, ¿está dejando de lado la espiritualidad? ¿Está dejando de lado el Evangelio? Bueno, desde un punto de vista que no es solamente latinoamericano, sino que es toda la teología del siglo XX, no, justamente es defender la obra de Dios. Es decir, cuando el Papa dice esta economía mata, no lo está haciendo desde un punto de vista político, como se podría hacer desde una postura ecosocial, el ecosocialismo actual en Europa, tampoco desde un punto de vista meramente económico, como puede haber una ecología, una mirada ecológica de la economía sin ningún tipo de conexión con ningún credo. Cuando él dice esta economía mata, él va a hacerlo desde un fundamento teológico, que es la teología de la creación.
Algo que por supuesto existe desde siempre, pero que el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, pone como fundamento. Es importante que el fundamento es la teología de la creación, porque si no queda como un discurso económico, como un discurso político, y se termina diciendo el Papa es comunista, el Papa es teología de la liberación, el Papa es teología del pueblo. Pues no es así. ¿Qué significa esta economía mata? Bueno, dije, todo está conectado. El ser, desde la visión antropológica cristiana, es relacional. Es decir, cada uno de nosotros nos constituimos en nuestras identidades, constituimos nuestras conciencias a partir de la conexión con otro, de la relación con otro. Cada uno de nosotros tiene la forma de pensar que tiene, la personalidad que tiene, por la familia que nació, por los sistemas políticos que tuvo, por las parejas que tuvo, por los amigos. Ese tipo de relaciones nos constituyen en nuestra identidad. A veces esas relaciones son amorosas y a veces son de odio. Las relaciones amorosas son relaciones de reconocimiento. El padre reconoce al hijo como mi hijo muy amado, y ahí tenemos la segunda persona de la Trinidad. Y al revés, la segunda persona de la Trinidad reconoce al Padre, y de esa relación amorosa procede el Espíritu Santo. Esto es una síntesis del credo, ¿no? Pero es interesante porque ese espíritu, esa espiritualidad, procede de una comunicación. La palabra que se usaba en la antigüedad era comunicación, no relación. La palabra, el concepto de relación es un concepto moderno. Entonces, estas comunicaciones, de la comunicación procede la identidad, procede el amor. Siempre y cuando la comunicación, la relación, sea una relación amorosa, sea una relación de reconocimiento. Cuando el Papa dice esta economía mata, ¿qué significa? Que la economía es un sistema de relaciones, un sistema de relaciones productivas. Este sistema de relaciones productivas no es un sistema de reconocimiento, sino un sistema de desconocimiento. Es un sistema que no reconoce al otro y lo constituye como tal, sino que lo desconoce y lo destruye. Incluso el Papa llegó a decir, necesitamos una economía con rostro humano, ¿no? El Papa habla con frases más populares, más fáciles de comprender, lacónicas a veces por su firmeza, o nos unimos o nos hundimos. Y después todos tenemos la tarea, si nos interesa, de desarrollar ese concepto. Una economía con rostro humano, ¿qué significa? En términos económicos, relaciones productivas que tengan que ver con el reconocimiento del otro. Por ejemplo, que todo trabajador sea reconocido como trabajador. Hoy tenemos casi un 62% de desocupación mundial. Es decir, la población económicamente activa no está empleada. Es decir, no tiene un trabajo formal que tenga garantías sociales, que tenga un salario mínimo, que tenga un seguro de desempleo, que tenga una cobertura social. Eso es más de la mitad de la población socialmente, económicamente activa. Eso es muchísimo. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿No trabajan? Sí, trabajan. Porque si no trabajan, se morirían de hambre. O sea que si sobreviven hasta el día siguiente, algo hacen. Esa actividad es una actividad laboral, si por esa actividad reciben algún tipo de pago que le permita la subsistencia. Entonces, tenemos más de la mitad de la población económicamente activa haciendo actividades laborales para sobrevivir, pero no son reconocidos como trabajadores. Son migrantes, viven de planes, trabajan en el narcotráfico, entonces empiezan a recibir un montón de calificativos despectivos de parte de la sociedad, porque su actividad laboral no es reconocida por los estados como trabajo. Esto es muy importante entenderlo. O sea, no toda actividad laboral el Estado la reconoce como trabajo. Si el Estado no la reconoce como trabajo, ahí tenemos relaciones productivas
de desconocimiento. Y eso hace que la opinión pública caiga de manera negativa sobre esa parte de la población. Básicamente se la criminaliza en varios sentidos. Eso significa esta economía mata. Eso significa que las relaciones que establece son relaciones de desconocimiento, por lo tanto son de violencia y de criminalización. Ahora bien, ¿puede haber otras relaciones productivas? Sí, claro, relaciones productivas de reconocimiento, como tuvimos a lo largo de finales del siglo XVIII, del siglo XIX y todo el siglo XX. Y eso hizo que naciera la doctrina social de la Iglesia. La primera encíclica, Rerum Novarum, ¿de qué habla? De que los trabajadores están en una situación amenazada, necesitan derechos, necesitan instituciones que reconozcan esa labor como trabajo, que tengan una protección social. Y eso es toda la doctrina social de la Iglesia. El trabajador al centro. El trabajador al centro. Resulta que el Papa Francisco saca una encíclica social que no habla de los trabajadores, parece. Que habla de el cambio climático. Se interpreta, no es así. El eje de toda la doctrina social es el trabajador. ¿Y por qué no se llama encíclica del trabajo y se llama Laudato Si? Bueno, esta economía mata. ¿Cuándo mata la economía? Cuando desconoce. Esto es importante entender, porque establece relaciones de desconocimiento. Es decir, que son contrarias a una espiritualidad que tiene que ver con una concepción de la creación. ¿Por qué esta economía mata? Bueno, y ahí aparece la primera encíclica social del Papa Francisco, que es Laudato Si. Lo que él denuncia es una crisis civilizatoria. Esto es lo primero que hay que destacar. Es una crisis civilizatoria, es decir, hay una crisis en el modo de relación, en el modo de conexión. Y esa crisis civilizatoria, de esa crisis civilizatoria, se sale con conversión. Eso, hay que revertir, hay que poner la reversa, hay que convertir, una conversión cultural que supone una conversión personal. Es decir, si no hay una conversión personal de cada uno de los que hoy somos parte de este mundo, es imposible salir de esta crisis civilizatoria. Esa conversión personal va a generar una conversión cultural, en la medida en que nos unimos o nos hundimos, dice. Es decir, que esta conversión personal, dice el Papa, no puede caer en el intimismo, no puede caer en el spa de la espiritualidad, no puede caer en prácticas ascéticas contemporáneas. Es una espiritualidad que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con la unidad. Si no, no es una real conversión que lleve a una conversión cultural, que por eso él la llama cultura del encuentro. Esa crisis civilizatoria tiene un síntoma, que es la crisis ecológica socioambiental. Si no seguimos ese orden, caemos en una ecología verde, caemos en la defensa del medio ambiente solamente, caemos en la defensa de lo ecológico entendido como cambio climático. Y lo que explica la encíclica es que la palabra ecología es la alternativa a la economía. Por eso hablamos de un nuevo paradigma económico. La palabra economía es el nomos de la casa. Eco es casa, hogar. Un nuevo nomos. Cuando Aristóteles habla de esta economía, economos, tenemos que pensar no en un hogar contemporáneo, sino en una economía familiar. El hogar era el lugar de la producción. Era el lugar donde si las relaciones productivas eran de reconocimiento, por eso del hogar, podía haber un rédito para todos. Entonces había un nomos, una ley de esta economía que tenía que ver con la familia. Después, por supuesto que en el medio pasan muchos modelos económicos que lo cambian todo. Tenemos un modo económico industrial, capitalista, hoy neoliberal, financiado. En fin,
frente a todas estas relaciones que van siendo relaciones de desconocimiento, no solamente de las personas entre sí, sino del resto de las especies y de la naturaleza misma, lo que necesitamos es una nueva lógica para esta casa, un nuevo discurso, porque el discurso económico actual que sostiene este tipo de relaciones económicas destructivas está amenazando ya no la vida de los pobres y de los desocupados, sino la vida de todos en el planeta. Necesitamos una nueva lógica, un nuevo logos, un nuevo discurso. Por eso se habla de una ecología. Esta ecología es una ecología socioambiental. Lo que dice la encíclica es que la crisis ambiental que tenemos tiene raíz humana. Es decir, esta crisis ambiental que puede terminar con la vida en el planeta no es a causa de un meteorito que va a golpear la Tierra y que los americanos con aviones especiales van a enfrentar como en las películas de Hollywood. No es un enemigo externo el que produce esta crisis ambiental, sino que es un sistema de relaciones productivas que está amenazando con terminar la vida en el planeta. Por lo tanto, la solución es social. Lo que dice la encíclica es que si primero no comenzamos por ver estas relaciones sociales de desconocimiento que terminan en una economía que mata, no podemos solucionar el problema ambiental. Todo está conectado. Sin embargo, ustedes verán que hay una hipervisibilización de la crisis ambiental y hay una invisibilización de la crisis social. Vamos a poner el ejemplo de África y Latinoamérica. El Papa Francisco, el 1 de noviembre, tuvo un encuentro con todos los estudiantes universitarios del África, que se transmitió en directo, sin edición, con un papel y una lapicera, hablando con los estudiantes. Lo mismo había hecho con los estudiantes de América, y luego visita África. Y da un discurso, uno de los más fuertes, en torno a la crisis ecológica socioambiental. ¿Cuál es la situación de estos continentes? Bueno, son continentes que, en términos de ventajas comparativas, tienen las mayores riquezas del planeta. Por ejemplo, América Latina tiene todas las riquezas naturales, que no las llamamos recursos naturales, las llamamos riquezas naturales. Y es lo que Dios le regaló a ese continente para tener vida en abundancia, como dice el Evangelio de Juan 10:10. Lo mismo tenemos en África. Sin embargo, dos continentes con riquezas naturales que Dios le dio para que tengan una vida buena y en abundancia, tienen el mayor índice de pobreza. Pobreza que termina en analfabetismo, que termina en enfermedad, que termina en falta de tecnología, de conexión, de educación, falta de tierra, techo y trabajo, las 3T, ¿sí? Resume el Papa Francisco con los movimientos populares. Bueno, ¿qué está pasando al día de hoy? Al día de hoy es que las prácticas económicas llegaron a un punto, lo que se conoce como extractivismo, donde se explota, se exprime un continente. Las riquezas naturales se extraen con prácticas que no tienen ningún cuidado del medio ambiente, se convierten en renta y se fugan en divisas. Es decir, no solamente se destruye la tierra, se contaminan los ríos, se incendian bosques, sino que además esa riqueza convertida en renta no queda en África y en Latinoamérica, sino que se fuga en divisas hacia países centrales, paraísos fiscales, etc. ¿Esto qué hace? Que el dinero no pase por los estados. Los estados se debilitan. No genera trabajo. No hay trabajo. La desocupación es estructural. Esas personas no trabajan porque no tienen dónde trabajar, no porque son vagos. Esas personas migran para poder comer, no van a hacer turismo a Estados Unidos.
no son profesionales que van a los países del norte a desarrollar sus carreras. Son trabajadores sin trabajo. Entonces, acá viene el punto. ¿Esas personas son o no son trabajadores? Porque como la actividad laboral está desconocida, para la doctrina social de la Iglesia, todo ser humano es un trabajador. ¿Por qué? Si vamos al fundamento de la teología de la creación, Dios crea el mundo, narra el texto bíblico, la creación en 7 días, en la actividad que conocemos de Dios. La actividad que conocemos de Dios es trabajo. Trabajo creativo, es decir, que trabajo o es creatividad o no es trabajo, es explotación. Todo ser humano, a imagen de Dios, es un trabajador. Pero también hay un desconocimiento en este sistema económico de trabajo, porque curiosamente se considera trabajadores a los que se les desconoce como trabajo su actividad laboral. Pero todos los que tenemos trabajo y que somos profesionales, no nos reconocemos a nosotros como trabajadores. Trabajadores son los otros, los que no trabajan. Esto es curioso, la ironía del discurso, ¿verdad? Entonces, si uno va al fundamento de la teología de la creación, todo ser humano es un trabajador. Y el trabajo es imago Dei, imita la actividad divina en la medida que sea un trabajo creativo. ¿Cuál es el trabajo creativo? Cuidar y desarrollar. Es decir, el mandato bíblico de cuidar la creación hace que el trabajo sea cuidado, que es hoy el nuevo eslogan desde la OIT, desde los organismos internacionales, desde Economía de Francisco, desde el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. ¿Qué significa trabajo y cuidado? Primero, que todo ser humano es un trabajador en la medida que por mandato bíblico para los creyentes hay que cuidar la creación. Y ser creativo. El hombre es co-creador con Dios. ¿Qué significa ser creativo? Que todo lo que desarrolle la humanidad es a partir de lo creado. O sea, nadie crea en un garage de la nada. Pero ese es el cuento que nos cuentan, diría Mariana Mazzucato, ¿no? Crean de la nada. No se crea de la nada. Ninguna tecnología se crea de la nada. Toda tecnología se crea a partir de bienes creados y además toda tecnología incluye el trabajo colaborativo de toda la historia de la humanidad. Nadie puede crear este teléfono, este celular, este reloj, si alguien primero no descubrió el cero, si no está la tabla de los elementos, si no está el desarrollo de la electricidad, de la química, de la comunicación. Esto incluye trabajo acumulativo, colaborativo, de toda la historia de la humanidad, de todos los pueblos. ¿De dónde viene el litio para hacer todo esto? De Bolivia, un pueblo que está muriendo de hambre. Es un trabajo colaborativo de muchas generaciones, de muchos pueblos y de todos los sectores sociales. Yo, profesional, para estar trabajando en una universidad, había alguien que cuidaba a mis hijos, alguien que cuidaba a mi abuela, alguien que trabajaba en la compañía eléctrica para que yo tuviera electricidad, alguien que manejaba el bus. Todo ese trabajo acumulado permitía que yo pudiera estar en la universidad. Algunos de esos trabajos, algunas de esas actividades laborales son reconocidas por el Estado. Por ejemplo, manejar un bus. Es un trabajo formal. Entonces, en la cadena de valor, la contribución de ese trabajador está contabilizada en el PBI nacional. Pero los que cuidan niños, los que cuidan ancianos, para que esos profesionales vayan a trabajar, no tienen un trabajo formal. Por lo tanto, su trabajo, que es valor agregado a esta cadena de valor, no figura en los PBI nacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el Estado invierte en educación y salud para esos sectores, como su trabajo, su aporte no fue contabilizado en los PBI nacionales, esas personas están siendo favorecidas por gobiernos populares o populistas y tienen toda la negación de la opinión pública.
Es muy importante este dato, porque entonces no se habla de inversión del Estado, sino de gasto público. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la Laudato Si? Mucho. Porque el problema es que hay que volver a leer muchas veces ese documento. Porque si escuchamos conferencias como la mía, como la de muchos, van a quedar con una crisis ecológica ambiental nada más. Y hay que entender todo el proceso. Porque es una encíclica social y como todas las encíclicas sociales, tiene el centro la persona del trabajador. Cuando los trabajos no son reconocidos, no hay organización política. El trabajo es el primer organizador social. ¿Por qué? Porque el trabajo es el que pone a las personas 6 días a la semana, 8 horas por día, en contacto. Al principio las personas hablan de su desgracia, del destino desgraciado. Dios no me dio la gracia. Estoy así porque el mundo es así, hay ricos y pobres, si no, no sería mundo. Pero después empiezan a darse cuenta que su situación no es producto del destino, es producto de relaciones productivas que no pueden garantizar una justicia social. Entonces es ahí cuando las personas se organizan y arman partidos políticos y van a reclamar al Estado derechos, que sus necesidades se conviertan en derechos. Cuando no hay trabajo, el campo político y social se desorganiza. Las personas dejan de ver su situación como producto de una injusticia social. Las personas dejan de pensar que la política es el espacio para luchar por derechos y comienzan las prácticas asistencialistas. ¿Cuáles son las prácticas asistencialistas? Tratar a las personas como mascotas y garantizarles el agua y la comida. Pero eso no es la vida de un ser humano. Entonces le impiden la imago Dei, le impiden reflejar aquello que es mandato divino, por lo menos para los que creen, que es ser como dioses, haciendo la actividad de Dios, que es una actividad creativa. No tienen acceso a la tecnología, una vacuna es tecnología. Esa vacuna no se hizo de la nada. Esa vacuna es trabajo colaborativo de generaciones, pueblos, personas de una cadena productiva. Sin embargo, como ese trabajo no está contabilizado y está invisibilizado, estas personas no tienen acceso al desarrollo, a la tecnología. Entonces es muy complicado el planteo de Laudato Si. Y es duro de aceptar. Uno puede aceptarlo o no. Pero es importante entender que el problema económico es un problema que afecta a la vida, pero que se soluciona con relaciones amorosas. Tiene que haber relaciones de amor, de reconocimiento. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, trabajo es cuidado, es una. Todo trabajo tiene que ser entendido como cuidado. No solo cuando cuidamos ancianos o niños. Un profesional de la alta gerencia de un laboratorio, de una empresa de energía, de tecnología, también tiene que percibirse como cuidador. No es cuidador solamente el que cuida niños. Todos somos cuidadores de la vida, todos somos cuidadores del planeta. Entonces, ¿cómo hacemos para que los altos puestos, los altos lugares de decisión se reconozcan trabajadores y se reconozcan cuidadores? Al revés, todo cuidado es trabajo. ¿Cómo hacemos para reconocer que toda actividad laboral de cuidado tiene que ser reconocida por el Estado como trabajo? Porque si esas personas no son reconocidas en su tarea como trabajadores, no tienen derechos sociales. Entonces, la primer brecha en el siglo XXI ya no es entre los de arriba y los de abajo, porque ese de arriba hoy es menos del 10% de la población mundial. La gran pelea hoy es entre los de abajo, entre trabajadores que tienen trabajo formal y derechos sociales y trabajadores que no tienen su actividad reconocida como trabajo. Y ahí tenemos los migrantes, que cada vez son más. Hoy son los migrantes por trabajo. En breve vamos a tener los migrantes por cambios climáticos. Son millones de personas las que están moviéndose en busca un poco de vida. Y el sistema ya está reaccionando.
cada vez poniendo más problemas en el cruce de las fronteras, lo sabrán los que viajan. No importa que uno tenga pasaporte, ¿eh? El problema de las cárceles, los campos de refugiados. La solución no puede ser el encierro, no pueden ser cárceles de alta tecnología. Alguien me decía que uno puede ver en New York alguien de Israel y alguien de Palestina viviendo juntos y el fin de semana comiendo una barbecue. Sin problemas. Sus hijos van a la universidad, tienen cobertura médica, tienen trabajo. El trabajo es inclusión. Cuando hay trabajo, hay justicia social. Y cuando hay justicia social, hay paz verdadera. Por eso el Papa dice que la verdadera paz se garantiza a través de la justicia social. Pero la justicia social empieza por el reconocimiento. Si no entendemos las relaciones de reconocimiento, no se puede entender de qué habla Laudato Si. ¿Y cómo llegar a eso? Bueno, el Papa en Fratelli Tutti, que es la última encíclica social, dice que el camino es la mejor política. Bueno, ¿cuál es la mejor política? Él dice el diálogo social. Esto es difícil de entender en algunos contextos, sobre todo para los más jóvenes, porque el diálogo social es algo que en el siglo XX, y con mucha lucha de parte de sectores católicos, sobre todo a través de la doctrinación de la Iglesia, se conoce como el convenio colectivo de trabajo. Eso es el verdadero diálogo social. El diálogo social no es hablar con mi vecina. Eso es un diálogo de amigos. El diálogo social supone conflicto. Supone poner sobre la mesa un conflicto, visibilizar el conflicto y llegar a un acuerdo. Pero para que ese diálogo exista, que es el puente de la comunicación, de constructores de puente, dice el Papa, un puente que hace, une dos territorios, pero no los fusiona. O sea, no junta una isla con la otra. Cada isla tiene su cultura, su lengua, su creencia, su modo político. El puente comunica. El puente es una estructura. Pensemos cómo se construye un puente. Aquí, acá había un señor que era arquitecto, ¿no? O sea, la estructura del puente es muy importante. Hay dos tipos de puente. El puente al que se puede llegar alto, pero corto, y hay un puente que se puede llegar lejos, como el puente de Brooklyn, ¿no? Pensemos en ese puente. ¿Cómo funciona ese puente? Porque hay tensores que dan la firmeza al puente para que se pueda trasladar una pesada carga, que es la del diálogo social. Pero esa carga se desplaza todo ese peso hacia los costados, que son los pilares firmes que sostienen esa tensión. Esos pilares es el campo de la organización social. En el siglo XX, ¿qué teníamos? De un lado, los trabajadores organizados en sindicatos, del otro lado teníamos a los empresarios organizados en cámara, y la OIT garantizando este diálogo social tripartito entre trabajadores, empresarios. Pero hoy no tenemos a ninguno de los dos lados de este campo social organización. En África y Latinoamérica, las grandes empresas, que eran las gallinas de los huevos de oro, se financiarizaron, vendieron sus empresas, entraron al mercado financiero y dejaron trabajadores sin trabajo y una explotación extractivista de multinacionales sin ningún sentido patriótico ni nacionalista que está destruyendo los continentes. El trabajo, hay otro ejemplo de por qué el trabajo es el primer organizador social. Ese diálogo social supone organización de las partes, si no, no hay un diálogo social. Por eso el Papa dice, o nos unimos o nos hundimos. Fratelli Tutti, entonces, el modo político con el que empieza hablando el documento, empieza diciendo, vengo a proponer un estilo de vida con sabor a evangelio. Un estilo de vida, una forma de vivir. La democracia no es una forma de gobierno. La forma de gobierno es la república, la monarquía. La democracia es un estilo de vida. Un estilo de vida. Un estilo de vida que para el catolicismo la palabra no es democracia, sino participación. Los principios, uno de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia es participación, no democracia. La democracia es un modo de participación.
La participación es la palabra que abunda en el magisterio social de la Iglesia. Es una participación. ¿Por qué participación? Porque la participación supone tener un lugar en la mesa donde se da el proceso de toma de decisiones. Participar significa participar en las decisiones. Lo que propone en Querida Amazonia el Papa Francisco es que todos los sectores de estas relaciones productivas tienen que estar sentados a la mesa. Todos. Por eso él cambia la expresión opción por los pobres por opción con los pobres. No es una élite, no es una inteligencia partidaria que puede haber en contextos de una economía industrial avanzada con pleno empleo, donde hay participación, donde hay partidos, porque hay trabajo y hay organización política. Cuando estamos en estructuras donde no hay trabajo, donde no hay empleo, donde no hay partido, porque nadie tiene parte de nada. Fíjense que el Papa Francisco habla de los descartados, no de los obreros, como hablaba Rerum Novarum. Estos descartados no pueden formar partido porque no tienen condiciones para organizarse ni nada para defender. No pueden defender condiciones laborales de trabajo porque no tienen trabajo. Entonces aparecen los movimientos, que es otra cosa. Esos movimientos populares no son una horda primitiva atacando ciudades. Son otro modo de organización que es posible en contextos donde no hay un desarrollo industrial avanzado, donde no hay empleo, donde no hay partido. La gente se organiza. ¿De qué manera? Se une. Primero la unidad, después la estrategia, dice el Papa Francisco. Ante la amenaza de muerte, nos unimos o nos hundimos. Después vamos viendo qué hacemos con esto. Eso es el subsuelo del planeta del que habla Fratelli Tutti. El Papa dice, ese diálogo social hoy viene del subsuelo del planeta. En el siglo XX, donde estaba Rerum Novarum, Laborem Exercens, Centésimos Annus, el diálogo social era entre las partes del aparato productivo. Pero en un modelo de financiarización, esas partes no existen en gran parte de la población mundial. África, Latinoamérica, parte de Asia. Entonces hay que pensar otro modo político que garantice una participación. Y ahora sí, termino de vuelta con Laudato Si. ¿Participación en qué? En el modo de producir, de consumir, de distribuir y de reinvertir la renta. Porque si las personas no participan en estos procesos, de las riquezas de sus propios territorios, nadie lo va a hacer por ellos. Entonces, estos movimientos populares que surgen en América Latina, hay que distinguir de movimientos económicos de movimientos populares. Los movimientos económicos es cuando la gente se organiza por temas económicos, que hoy, en más del 50% de los casos, son mesas de dinero. Mesas de dinero. Es una financiarización de la economía arriba y en la base. Ahora, esta gente cuando deja de organizarse por la dádiva, por el asistencialismo y se empieza a organizar por derechos, ahí tenemos movimientos populares políticos. Los primeros no son políticos. Para que haya política tiene que haber primero dignidad humana, tiene que haber reconocimiento, hay una conversión personal, yo valgo, el otro vale, el reconocimiento de la dignidad. Y ahí aparece un nuevo estilo de vida, una nueva forma política, que son estos movimientos populares, que buscan ¿qué? Sentarse en la mesa donde se toman las decisiones. ¿Cuáles? Las del cuidado de la casa común. Y así tenemos en Latinoamérica ya organizada la iglesia en redes eclesiales, que no tienen que ver con un país, sino con un problema del ecosistema, de un bioma. La red eclesial panamazónica, la red eclesial mesoamericana, la red eclesial del acuífero guaraní. Fíjense, como ya estas comunidades que están abiertas al diálogo interreligioso, que tienen mucho valor en la contemplación, en la espiritualidad,
se empiezan a organizar como iglesia, como asamblea, para defender un ecosistema. Pero no solo para defender los arbolitos, es para defender la vida de las personas. En un pueblo en Brasil, una práctica extractivista provocó una luz que mató todo un pueblo. Todo un pueblo. Los que sobrevivieron, que eran algunos jóvenes, vinieron a verme al Vaticano con remeras, no sé cómo llaman acá, con chongas, donde tenían la foto cada uno de sus muertos. Me tiraron una bandera en el piso enorme, con la cara de todos sus familiares muertos. Eso es producto de que las personas que están practicando ese extractivismo ya no son las empresas locales, las empresas familiares, las empresas que podrían ser explotadoras de sus trabajadores, pero no entregaban un continente entero. No hay rostro humano, no hay personas. La situación es grave. En África, en América Latina, y bueno, y por eso el Papa pide esto, organización política, la mejor política, el diálogo social. Bueno, acá podemos parar y abrir un diálogo, ¿no? Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, el Papa lo dice expresamente en Laudato Si, ¿no? Todo está conectado y también él critica la vivencia. Vale, yo estoy acá transmitiendo el magisterio del Papa Francisco y yo siempre digo que lean las encíclicas, sobre todo para nosotros que hablamos esta lengua castellana. Es un Papa que piensa y escribe en esa lengua, entonces es mucho más fácil para nosotros entenderlo ahora. Y creo que, bueno, tanto yo como otras personas, lo que hacemos es, en mi caso, representando al Papa como curia romana, es transmitir lo que él dice, pero recomiendo leer directamente las encíclicas y las intervenciones del Papa, porque realmente son muy claras. Podemos explicar este mundo, esta economía, estos procesos migratorios, esta desocupación desde muchos lugares. Hay muchísimo escrito en la teoría política, en la filosofía política, en la economía política. Hay muchísimas teorías desde la teoría crítica y también muchísimos aportes, tanto desde el sentido liberal, desde la izquierda como la derecha, muy válidos. Pero acá se trata de, y me han invitado para eso, y ese es mi trabajo, de transmitir el magisterio social del actual pontífice. Entonces, todas las respuestas que doy son en función de eso. Puede haber otras, quiero aclararlo, mi función es transmitir lo que dice el Papa Francisco. Y él hace una crítica grande a lo que llama el intimismo. El intimismo. Hay que tener cuidado, dice el Papa, que la espiritualidad no caiga en el intimismo. Él habla de la sindicalización de la religión. No precisamos sindicatos para hablar con Dios. ¿Qué es la sindicalización de la religión? Todos esos movimientos eclesiales que lo que hacen es aislar. En el capítulo 1 de Fratelli Tutti se llama Sombras. El capítulo se llama Sombras. Todos conocemos la teoría de la caverna de Platón, seguramente, ¿no? Donde las personas juzgaban a partir de sombras, no de una realidad. Y si alguno, que era muy raro, era capaz de romper esas cadenas y salir al mundo real y ver la realidad por encima de las ideas, era muy raro que volviera a la caverna. Muy raro. Pero si alguien vuelve a la caverna y quiere decirle a las personas que eso que están viendo son ideas y no realidades, lo matan. En los campos de concentración, a las personas que le decían en la fila, los que iban a morir, que ahí adentro no se iban a bañar, sino que los iban a matar con gas, los mataban. Entonces es muy riesgoso decirle a las personas que lo que están viendo son imágenes, no una realidad. Hay una gran resistencia. En ese capítulo, Sombras, nos dice cuáles son todas las sombras del mundo contemporáneo. Y él dice que una de las mayores amenazas es el aislamiento, que estamos en una sociedad que nos aísla, nos hace, primero nos presenta todo como lo malo, como lo otro, en el sentido de lo otro, cuando Otto explica, ¿no?, esto de lo sagrado, que al principio
aparece como una amenaza, porque lo otro es tan distinto de mí que lo primero que quiero hacer es eliminarlo. Y esta sociedad, dice, nos engaña, nos presenta todo como una gran amenaza, entonces nos lleva a aislarnos. En lo geográfico, los barrios privados, ¿no? Una gran amenaza, cerrarnos en barrios privados, pero en lo espiritual también nos lleva a aislarnos. Aparecen, nos atemorizan, nos encerramos, dice él, nos aislamos, nos desconectamos, cortamos la comunicación. Empecé hablando de la comunicación. Cortamos la comunicación y automáticamente aparecen las falsas místicas comunitarias, dice. ¿Qué son las falsas místicas comunitarias? Son comunidades que nos vienen a ofrecer la salvación. Pueden ser las empresas de seguridad que tenemos a las puertas de los barrios privados, o pueden ser las falsas místicas, estos movimientos místicos de la supuesta espiritualidad que vienen a ofrecernos una salvación cuando ellos fueron la causa que generaron la amenaza que nos aisló. Esto es complejo de entender. No pretendo que quede claro en la respuesta a esta pregunta, pero solo invito a que lo piensen, porque hay una falsa espiritualidad y de eso tenemos que defendernos. La espiritualidad tiene que ver con el amor. El espíritu es amor. El espíritu aparece cuando hay amor, tanto en el sentido trinitario como en el sentido secular. Si no hay affectus societatis, no puede funcionar nada. Esto es parte de la República Romana. O sea, tiene que haber amor carnal para que una república funcione. Esto es previo al cristianismo. Entonces, sin amor no hay posibilidad de comunicación, no hay posibilidad de república, de cosa pública, no la hay. Más allá de la religión. No se puede armar una sociedad económica si no hay afecto entre las partes. No funciona. Pero ese amor es un amor siempre que se da en sociedad, en relación con otros. No hay un amor que empiece y termina en sí mismo. Es un amor que tiene que ver con la comunicación. Es un ida y vuelta con el otro. Entonces, toda espiritualidad, estas falsas espiritualidades, que son el spa de la religión, que son el sindicato, dice él, el sindicato como si yo necesitara un mediador para llegar a lo divino, ¿no? Él dice, hay que tener cuidado con esto. Hay que escucharse primero a sí mismos. Hay que escuchar el corazón, pero hay que abrirse, hay que estar con otros. Entonces, este es el sentido de la espiritualidad que le da el Papa Francisco como amenaza hoy, ¿no? Más allá, o sea, reivindicar la espiritualidad, reivindicarla en el sentido social, en el sentido de relación con otro, y no en el aislamiento, en no caer en un ascetismo banal, ¿no? Uno puede decir, bueno, la conducta ascética, el ayuno. Hay gente que ayuna permanentemente porque está muriendo de hambre. El aislamiento es la condición de posibilidad de los abusos. Primero aíslo y después abuso, porque cuando a esa persona no le queda a nadie, solo confía en mí. Y cuando confía en mí, abuso. Es la causa de los abusos sexuales, laborales, familiares. Entonces, si no se entiende esto de todo está conectado, de una espiritualidad que tiene que ver con la comunicación, es un gran peligro en el mundo contemporáneo, ¿no? Eso desde el punto de vista del Papa. Desde el punto de vista de la espiritualidad, que es algo que se comparte con otras religiones, con otras prácticas religiosas, el Papa Francisco me parece que da una novedad en el sentido de que él abre el diálogo ecuménico e interreligioso por el cuidado de la casa común. Esto es una novedad. Él va a buscar a los líderes de otras religiones para que en ese lazo espiritual todos podamos hacernos cargo de esta realidad amenazante que tenemos. Lo cita en las encíclicas, tanto en Laudato Si como en Fratelli Tutti. Y él vuelvo al fundamento de la teología de la creación, siempre. Él dice, como somos todos hijos, hablando a las tres religiones monoteístas, ¿no? El cristianismo, el islam y el judaísmo. ¿Cuál es el denominador común que encuentra el Papa Francisco? La teoría de la creación.
Dice, si todos creemos en un Dios Padre, que es lo común de estas tres religiones, ese Dios es creador y es padre. Puede haber un Dios creador que no sea padre. Por ejemplo, el deísmo decimonónico, que está a la base de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y de las constituciones liberales europeas, es un deísmo, o sea, hay un Dios, pero es un Dios creador también, pero no es un Dios personal. Es un Dios que crea el mundo, pero se desentiende del mundo. Por lo tanto, no hay una pauta moral y no hay una responsabilidad, no hay una misericordia y tampoco hay un cuidado, ¿no? Una providencia. Pero él va a estas religiones que creen en un Dios creador, padre, es decir, que crea y se ocupa, se compromete, y compromete a su hijo como imagen, que es la creación, a cuidar la creación. Esto es un tema importante porque a partir de un dato concreto, de un credo religioso, abre un diálogo espiritual, pero hacia afuera, no intimista. Nos juntamos para cuidar la creación. Las personas, los pajaritos, los lagos, pero las personas. Porque hay una gran tendencia a desoír lo que dice el documento. Son encíclicas sociales, no ambientales. Lo que está al centro es la persona y la solución parte de las personas. Entonces, toda esta espiritualidad está conectada con los problemas. O sea, es una conexión, porque si no, vaciamos el documento de la espiritualidad y vaciamos el documento de la responsabilidad moral que genera un credo, que es distinta al humanismo. El Papa dice, cuando nos ocupamos de los pobres, no nos ocupamos de los pobres porque sufren, porque son muchos, porque están muertos de hambre. No, nos ocupamos porque eso lo podría hacer cualquier ética en sentido filosófico, una ética filosófica, un humanismo, un socialismo. Él dice, en el caso del cristianismo nos ocupamos de los pobres porque Cristo se ocupó de los pobres. Imitamos a Jesús. Nació pobre, decidió encarnarse en un pobre, en un pueblo de la periferia, vivió en una familia de trabajadores, trabajó hasta los 30 años y los 3 años de vida pública lo vivió entre los pobres, le habló a los pobres en el lenguaje de los pobres. Entonces, si somos cristianos, nos tenemos que ocupar de los pobres. Quizás no entendamos qué piden los pobres, porque como no somos pobres, no podemos entender. Los que estamos acá, estamos incluidos ya. Nosotros no podemos entender lo que vive un pobre. De ninguna manera podemos entenderlo, se los aseguro. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque así lo hizo Jesús. Entonces, esto es también importante diferenciar, que la ética teológica es una ética que imita a su fundador en el caso del cristianismo y se abre a las otras religiones a partir de un fundamento teológico de la creación. Entonces la espiritualidad está entendida para Francisco y para la doctrina social de la Iglesia en esta línea. Por supuesto que hay otras formas, ¿no?, de las cuales yo no estoy capacitada para hablar. Sí hablo desde lo que conozco y de lo que es mi trabajo transmitir. Teníamos una pregunta ahí abajo. Os voy a pedir una cosa si es posible. Si es posible, hacemos preguntas y no tesis, porque si no tenemos muy poco tiempo y si no tenemos tiempo de que fluya, ¿vale? Tenemos una ahí y otra con Caterina y luego vamos para atrás, ¿vale? Yo quería ser muy concreta, volver a cosas que tú has comentado en la primera parte de la charla. Has hablado de ver, juzgar y actuar, y lo has repetido varias veces. Has hablado del mandato bíblico de cuidar la creación. Y has hablado de movimientos populares, si lo he entendido yo bien, desde la propia Iglesia. Es decir, participación a través de la Iglesia. Vale, yo me he quedado con esto. ¿Cómo podemos hacer esto? En un país como el nuestro, además, donde los pastores dicen que se terminan casi con esta generación, porque no hay relevo de sacerdotes masivamente en todo el territorio. Entonces, ¿cómo llevar esto a la práctica? ¿Cómo se piensa o cómo podemos participar de este tema? Si ya se ha pensado o si necesitamos organizarlo nosotros.
no sé si... Sí, gracias por la pregunta. Obviamente yo no puedo hablar de este país porque no soy de aquí. Y hay gente que habla con mucha libertad de los países que no conocen y en los que no viven. Yo vengo de Argentina, de América Latina, y viajo por el mundo hace 36 años en mi trabajo, y escucho decir de todo de ese continente, y nadie conoce esa realidad. Tampoco se puede hacer al revés. Yo no puedo decir qué hacer acá, yo puedo decir qué se hace en América Latina, por ejemplo. En América Latina hay una gran organización en la base, porque es un continente cristiano, en un 80%, católico, donde el catolicismo ocupó todos los lugares, el de la pobreza y el de la riqueza. Los pobres son católicos, pero los ricos también son católicos. Los políticos de la izquierda son católicos, lo que llaman la izquierda hoy en América Latina, que no es la izquierda que uno podría pensar en sí, pero hoy todo lo que critica el sistema se llama izquierda. De hecho, la palabra izquierda y derecha ya no aplica demasiado. Pero tenemos católicos en los dos lados. Tenemos católicos arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda. Y todos somos responsables. O sea, las buenas prácticas y las malas prácticas están hechas por gente que va a misa. Y por gente que profesa una religión. Y por gente que busca una espiritualidad. Entonces ahí ya es un problema. Pero también es verdad que en América Latina, a diferencia de Europa, sobre todo en Argentina y en Estados Unidos, la organización popular fue organizada por católicos. Esto es interesante porque en otros países fue el Partido Comunista, por ejemplo, que organizó a los trabajadores y los sindicatos. Eso no fue así en Argentina y en Estados Unidos. El catolicismo fue muy fuerte, formando a los trabajadores para pedir sus derechos. Es decir, que hubo una participación. ¿Esto qué hace? Que hoy el principal evangelizador sean los sindicatos y los movimientos populares. Es decir, lo que está sosteniendo y organizando la Iglesia en América Latina son las mismas organizaciones populares. Se dan cursos de catequesis, cursos de doctrina social, hay universidades hechas por sindicatos y por movimientos populares. Los movimientos populares tienen 3 universidades en Latinoamérica. 3 universidades, donde se enseña, además de materias sociales, se enseña economía popular. ¿Qué es economía popular? La economía popular no va a salvar el planeta. Es para que la gente coma a partir de mañana, que no es poca cosa. Enseñar cómo sobrevivir hasta mañana. Y están haciendo procesos de evangelización, por ejemplo. De evangelización, de contemplación. Porque yo le comentaba ayer, uno está acá en este jardín y es fácil concentrarse a la vida espiritual, porque es bello. Pero el 90% de la población mundial vive en la basura, con un ruido espantoso, con cielos contaminados, en la basura literalmente, caminando entre la basura y comiendo de la basura. ¿Cómo le hablamos a esa gente de belleza? ¿Sabe cómo están esas mujeres? Tienen 30 años menos que yo, parecen mi mamá. Están arruinadas. Sus cuerpos están arruinados porque comen grasas saturadas solamente, porque no hay otra cosa para comer. Mujeres que no son la belleza que uno esperaría. Entonces, en ese mundo, donde hay basura, donde hay contaminación, donde se convive con la muerte, donde a los jóvenes se los lleva y se los rapta a trabajar en las manos, donde no tienen trabajo y caen en el narcotráfico. En ese mundo feo, en esa historia de la fealdad, ahí hay gente que se organizó para transmitir el cristianismo, para transmitir, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, para transmitir los valores. Sin embargo, desde Europa se tiene miedo de eso. Se cree que eso es lo peor, que esa gente es mala gente. No matan a nadie. Son muchos, pero no matan a nadie. Nunca van a leer en un diario que esa gente se levantó y desapareció 30.000 personas. Eso no lo hicieron los pobres. Ahí hay un modo de organización de la Iglesia. Yo no sé qué puede pasar, cómo es España, es otra realidad. Lo que sí sé
y esto explica mucho lo que dice el Papa, que dice que hay que escuchar la sapiencia del pueblo. Claro, esto suena raro porque uno está acostumbrado a que sapiencia es aquella persona que tiene un doctorado y puede hablar de tecnología o de alta filosofía. Pero yo le digo que cuando todo explota, hay que saber conectarse a la electricidad. Y eso yo no lo sé hacer con mi doctorado. Yo no sé. Se me rompe un auto en la ruta, yo no sé cómo arreglar el motor de un auto. Esa gente te arma y te desarma el motor de un auto en 1 hora. La sapiencia para sobrevivir no es poca cosa. Si hoy nos cortan la energía, yo no sé de los que estamos acá si sabemos cómo sobrevivir. Hay gente que no sabe asar un pedazo de carne. No sabe cómo hacer un pedazo de carne. Entonces hay una sapiencia ahí, que es la sapiencia de la sobrevivencia. Esa gente se está atando a los árboles para que no los corten. Todos los días mueren activistas en Latinoamérica porque están frenando el extractivismo. Eso que están defendiendo es el pulmón de todo el planeta. Esa gente no fue a Harvard, pero son los primeros, como dice Laudato Si, que están padeciendo las consecuencias. No hay que esperar lo que va a pasar. Pasan a esos países y ahí pueden ver lo que ya está pasando. La gente ya está muriendo. Una luz mató un pueblo entero. Eso ya está pasando. No es que va a venir en el 2030. Ya está pasando. Y esa gente está organizada eclesialmente a través de la REPAM, de la REMAM, del acuífero guaraní, para defender el planeta, del cual se beneficia no solamente porque la Amazonia y el Congo son los 2 pulmones del planeta. Y esa gente no fue a estudiar doctorados. Sabe que lo tiene que defender, porque una luz le mató a sus hijos y a sus padres y a sus hermanos. Esa es la sabiduría. Por eso el Papa dice que el cambio viene del subsuelo del planeta. No es puro romanticismo. No es mero romanticismo. Ese es un modo. Es lo que yo le puedo contar desde donde vengo. Las realidades de Europa son otras y obviamente las soluciones son otras. Pero ver, juzgar y actuar es ver es el contacto con la carne. El Papa dice, el Monseñor acaba de hablar de la nueva constitución de la Curia Romana, en el preámbulo dice, evangelizar con palabras y con gestos. Y por si no se entiende, dice, tocando la carne. Y por si no se entiende, tomen el ejemplo de lavar los pies. Es decir, se trata de una evangelización que vaya a atender el sufrimiento, que finalmente es lo que, en el caso de los que somos cristianos, imitamos a Cristo y es finalmente lo que se ocupó. Bueno, es complicado porque es cambiar la cabeza, ¿no? O sea, esta propuesta, ¿por qué la da este Papa y no la de otro? Porque el problema lo tenemos hoy. A Juan Pablo II le tocó otra realidad, a Pío XII le tocó otra realidad. Esta es la realidad que le toca al Papa Francisco. Suena raro porque, claro, estamos en la caverna. Nadie quiere dejar de salir de la caverna. Es muy importante la figura de la caverna de Platón. Ninguno de nosotros, porque uno dice, bueno, toda esa gente que protesta viaja en avión, ¿no? Los que protestan contra el cambio climático viajan en avión. Yo estaba en un evento donde, justo en Economía de Francisco, ¿no? Economía de Francisco. Los chicos jóvenes van a un kiosco a comprar agua y había una botella de plástico que valía 1 euro y una botella de vidrio que valía 8. ¿Qué botella creen que compraron los chicos, los jóvenes? La de plástico. Y los ecologistas le dijeron, ¿cómo? ¿Estás acá cuidando el planeta? No pueden comprar una botella de plástico, de vidrio. O sea, hay cosas que son irreales. Los productos ecológicos son para ricos. ¿Quién puede comprar una verdura ecológica? ¿Sabe cómo termina este discurso ecológico fuera de lo social? Lo digo siempre. Los ricos se convierten en veganos, en ecologistas, y los pobres juntan el plástico y limpian el planeta de lo que consumen los ricos. Eso no es de lo que habla la encíclica. No habla de eso la encíclica. Entonces, habla de espiritualidad, claro, pero en este sentido, ¿no? En la conexión, en la comunicación. En primer lugar, te quiero dar las gracias por esta explicación tan aclaratoria de lo que
es el mensaje del Papa, ¿no? Y hay una cosa que me ha parecido muy interesante y sobre la que me gustaría que te expandieras, que son las redes eclesiales, cómo se concretan. Pero hay otra cosa que también me gustaría resaltar y que me resuena muchísimo, porque también es de mi interés, que es cuando has hablado de esta hipervisibilización de la crisis ambiental y la hipovisibilización de la crisis social. Porque, claro, esta hipervisibilización de la crisis ambiental tiene que ver con algo que es antiguo, que es un lenguaje de lo abstracto, un lenguaje no del cuidado, como sería la crisis social. Entonces, el hecho de que el Papa dé importancia al cuidado, a lo concreto, al contacto con la carne, a la comunicación, a estar delante de otro, esto me parece un avance tremendo respecto de otros mensajes de otras encíclicas, no porque las conozca, sino por lo que me ha llegado, ¿no? Pero, y bueno, esto quería decir que me parece que además esto tiene algo que ver con lo que es la aportación de lo femenino en la evolución o en la vida, ¿no? Y claro, esto me resuena muchísimo y me hace tener como confianza en que estas redes eclesiales que se establecen y que no sé cómo van y que me gustaría que me explicaras, pues parece que hay algo de esperanza en eso, ¿no? Porque yo ya no espero ni creo en el lenguaje abstracto, numérico, del miedo, no me lo creo. Quizás porque soy madre, quizás porque soy mujer, quizás porque me gusta el cuidado, que me cuiden y cuidar, y porque me gusta lo concreto. Y es a partir de lo concreto que creo que podemos hacer algo. Un segundo. Las redes eclesiales, bueno, es importante entender este concepto de iglesia que de ninguna manera desplaza el lugar de los pastores, es decir, de los obispos, ni de los sacerdotes. Simplemente que es una iglesia de salida, como dice el Papa. Es una iglesia que avanza, que incorpora o sea, son los obispos, con los sacerdotes, con los laicos, con las universidades, con los sindicatos, con los empresarios, con los líderes de otras religiones, hay un diálogo interreligioso fuerte, y juntos, es decir, hay un problema complicado porque nosotros venimos de un mundo que está cambiando. O sea, lo que hay que entender es que estamos en un salto tecnológico, esto es muy complicado, pero estamos en un salto tecnológico cualitativo. Cuando eso ocurre en la historia de la humanidad, cambia todo, nada queda igual. Al haber un salto tecnológico cualitativo, cambia el modo de producción, por lo tanto cambia el modo de enfrentamiento bélico, cambia la forma política. Es decir, esta forma política que se constituye a partir de la revolución industrial, al haber un salto tecnológico cualitativo, cuantitativo es más de lo mismo, ¿vale? Cualitativo, pasamos a otro nivel. Entonces, las estructuras existentes ya no sirven. Y eso provoca un caos. Ese caos alguien lo ordena, porque es otro de los relatos de la creación. El que lo ordena es Dios. Es decir, el que logra ordenar el caos y crear un mundo nuevo, se convierte en un nuevo Dios. Hay una guerra de dioses, están en campaña, hay una disputa por ver quién ordena el caos. Por eso estamos entrando en una sociedad post-secular, donde lo religioso empieza a ocupar el lugar de lo político, lo cual es un poco complicado. Pero ese es el momento en el que estamos. Entonces, las estructuras empiezan a buscar nuevas formas. Y esas fronteras geopolíticas no pueden dar respuesta. Porque, por ejemplo, el norte de Argentina, el noroeste de Argentina, tiene que ver con una realidad de un ecosistema que genera problemas sociales, educativos, ambientales, que tienen que ver con Bolivia, con el norte de Chile, con una parte de... Pero no tienen que ver con Buenos Aires. Buenos Aires está más relacionado con lo que pasa en el sur de Brasil, en Paraguay. Entonces, la iglesia empieza a organizar, y además los migrantes, ¿no? Las personas viven en un país y trabajan en otro.
cruzan la frontera a diario, por ejemplo. Entonces ahí ya, y la lengua también empieza a ser diferente. Entonces empieza a organizarse la iglesia como comunidad con regiones, serían los clusters económicos, ¿no? Que abarcan distintos países. ¿Para qué? Para defender la riqueza natural de esa región, para ver integración económica, porque es más fácil integrar económicamente, que, por ejemplo, que del noroeste de Argentina lleguen las cosas a Buenos Aires, es mucho más difícil, más caro que poder negociar con otro sector. Entonces hay todo un desarrollo, tiene que haber un desarrollo económico que cuide el planeta, que genere un modo de vida sustentable, que genere integración. Y además que la gente no se quiere ir de su lugar. El migrante no se quiere ir. El migrante no quiere venir a que no lo miren, a que lo maltraten, a perder la vida en el medio del Mediterráneo. La gente no hace eso porque quiere. Si pudiera quedarse en su país, por eso el Papa Francisco, cuando dio el discurso a África y todo lo que dijo en África, dijo, ¿por qué la gente se va? La resolución no es aceptar asistencialismo al migrante. La solución, ¿cuál es? Evitar que se roben los recursos naturales del África para que los migrantes manejen su propia riqueza, tengan trabajo de educación, y nadie va a querer venir a un continente que no lo quiere, que la gente es distinta, que no habla su lengua. Entonces, estas redes eclesiales están cumpliendo esa función. Están viendo de qué manera en el territorio, con los recursos del territorio, culturales, lingüísticos, económicos, se puede empezar a formar una comunidad con una forma política que responde a esas necesidades. En esos segmentos no hay una estructura partidaria por los motivos que dije. Eso está en el libro de primer año de teoría política. No digo nada que no pero es importante entender esto de las redes, ¿no? Es una red que es una comunidad, es una iglesia, en el caso del cristianismo, el catolicismo, una iglesia abierta. Que no es que la iglesia como pueblo reemplaza al obispo, sino que van todos juntos. Esto en África también se está organizando bastante. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a la Casa de Espiritualidad y a la Fundación por la organización de este seminario tan interesante. A usted la quiero felicitar porque es usted brillante. Repita el Papa. Bueno, yo no sé cómo se lo hace, pero oiga, no sé si usted lo ha pensado. Usted ha aprovechado estos 2 años en Roma, ¿eh? Madre mía. En todo esto, usted ha hablado de las 3 T's, de los pobres, del puente, y solo yo diría que yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí, si usted va a una persona pobre, le pedirá 3 cosas. Primero, trabajo. Segundo, trabajo. Y tercero, trabajo. Con el trabajo, que es la tercera de las T's que usted ha mencionado, es cuando la persona recupera la dignidad. Es cuando la persona se puede hablar de que se integra en la sociedad. Se siente uno más en la sociedad. Pero cuando a estas personas les hemos de dar trabajo, me voy a su puente. En su puente ha mencionado que en los extremos, las cimentaciones, los pilares, no sé lo que ha dicho, tenían que ser sobre todo muy sólidos. Para que esos puentes y esos cimientos puedan ser sólidos y que podamos dar trabajo, hay un tema que para mí es vital y es educación, 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 educación y educación. Y si puede ser en origen, mejor. Porque si han de venir 50 millones de personas y vienen sin que se haga una coordinación entre las necesidades, ¿qué necesidades en aquel tema que nos hablaba el doctor Nogués de coordinar
lo que eran las comunicaciones y las distintas actividades. Si no vemos cuáles son las necesidades, no podemos preparar la formación y la educación de los que van a venir. Entonces, para mí, totalmente de acuerdo, es usted brillante. Muchas gracias. Gracias. El tema de la educación, Papa también ha criticado bastante, incluso lo dice en África. Escuchen todo lo que dijo en África. El problema de la educación, porque hay un gran negocio de la educación, sobran ofertas de educación, sobran. El tema es qué le enseñamos. Por ejemplo, hay que incorporar la espiritualidad en la educación. Hay que incorporar el trabajo. No existe el trabajo, el concepto de trabajo en la educación. Las materias que se enseñan está planificado por el Estado. O sea, los estados están pensando carreras universitarias en función de las necesidades locales. Le voy a poner un ejemplo. Sabemos que la contaminación no viene, en el caso de América Latina, no viene de América Latina. La América Latina no es la que está contaminando el planeta. Sin embargo, es de donde se van los recursos. Entonces, ¿cuál es el cuento? No pueden tocar más los recursos naturales porque está por explotar el planeta. ¿Y de qué vivimos? No. Se puede hacer solo con maquinaria de transición justa. Ah, muy bien. Pero nosotros no sabemos cómo hacerla, no importa. Nosotros los países centrales se las vendemos. No tenemos cómo pagarla, no importa, le ofrecemos una deuda externa. Entonces tenemos llena de universidades en Latinoamérica donde la gente no puede fabricar el aspa de un molino. O tenemos un montón de universidades católicas donde enseñan una economía extractivista y financiera, en el sentido de financiero mal, de una financiarización. Entonces, educación hay. La gente va a la universidad, va a la escuela, pero ¿qué le estamos enseñando en las escuelas? ¿Qué tipo de economía se está enseñando? ¿Qué tipo de tecnología se está enseñando? Entonces, ahí hay un problema. O sea, cómo integrar también la educación, cómo mezclar estudiantes y profesores, cómo hacer que viajen. Hoy estábamos hablando de eso. Hay becas del norte hacia el sur, pero para dar cupos. Entonces, en todo el Congo tiene que haber un indígena, tiene que haber una madre soltera, tiene que haber ahí... Bueno, no puede ser, es una vergüenza. Que elijan la gente para dar cupos porque son las condiciones que ponen para utilizar las becas. Eso es una falta de dignidad. La gente podría estudiar perfectamente en su país si en lugar de llevar un alumno para allá, mandan 3 profesores para el otro lado y capacitan, no a uno, capacitan a 500. ¿Pero qué es lo que se quiere? ¿Capacitar o cumplir el cupo? Para que me sigan dando el dinero de las grandes fundaciones. Bueno, entonces el tema de la educación, es fácil decir educación, pero ¿educación para qué es el problema? Eso es lo que hay que resolver. Gracias.